Mucho se ha hablado de el revolcón que va a haber en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Y son múltiples las especulaciones que dan cuenta de los nombres y de las carteras que sufrirían esos cambios. Se habla, por ejemplo, de la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de la ministra de Vivienda, la ministra Catalina Velasco. Se habla también de la salida de la ministra de Educación, Aurora Vergara, que probablemente se vaya el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que probablemente también salga de la cartera de transporte William Camargo Salamanca, y que podrían ser 6, 7 u 8 los ministros que finalmente salgan del gabinete del presidente Petro. Hasta el momento no hay certeza de esos cambios o de cuándo se van a hacer los cambios. Sí ha anunciado el presidente Petro desde Suecia, donde estuvo la semana anterior, que esos cambios se iban a dar. ¿Cuándo se van a dar? Probablemente en los próximos días, teniendo en cuenta que está el gobierno próximo a cumplir 2 años y que va a necesitar un nuevo aire frente a los hechos políticos que han desgastado un poco algunas carteras, sobre todo por el tránsito no exitoso de algunas reformas en el Congreso de la República. Lo cierto es que hasta el momento 14 cambios ha hecho el presidente Gustavo Petro en su gabinete de ministros en los poco menos de 23 meses que lleva en el poder. Recordemos que el primer gabinete del presidente Petro estuvo integrado por una serie de personajes que le transmitían tranquilidad al país. ¿Tranquilidad en qué sentido? Hombre, que no eran personas radicales, que no eran militantes radicales del petrismo, sino que eran viejos conocidos del país, porque ya habían ocupado carteras ministeriales en algunos gobiernos y eran conocidos por ser líderes moderados de la centroizquierda. Por ejemplo, el exministro de Hacienda José Antonio Campo, cuya designación le generó tranquilidad a los mercados y le permitió al gobierno tener mucha tranquilidad en materia económica y de indicadores en los primeros meses. También estuvo Cecilia López Montaño, una militante del Partido Liberal, que también fue ministra de Agricultura durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper. En ese gabinete también estuvo Alejandro Gaviria en educación, estuvo Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte, decían que era una representación del Partido Conservador por la vieja militancia de Reyes en el Partido Azul, el canciller Álvaro Leiva, que finalmente salió en medio de la sanción que le interpuso, le puso la Procuraduría como consecuencia del escándalo que se armó en la licitación para el nuevo contrato de pasaportes en Colombia. Irene Vélez en Minas, Carolina Corcho, una ministra que sí dio bastante de qué hablar, sobre todo por su militancia a ultranza del petrismo y la inflexibilidad para lograr acuerdos políticos precisamente en la defensa de la reforma a la salud que finalmente naufragó. Alfonso Prada, ministro del Interior, Darío Umaña, ministro de Comercio, Sandra Milena Urrutia, que estuvo en el Ministerio de las TIC, Patricia Ariza en Cultura, Arturo Luna en el Ministerio de las TIC, perdón, en el Ministerio de Ciencias y Tecnología e Innovación, Arturo Luna. Estuvo también María Isabel Urrutia en deporte, Astrid Viviana Rodríguez en deporte, estas dos últimas ministras que salieron en medio de un escándalo por una contratación que aún no está clara y que investigan las autoridades, y la otra porque se cayeron los Juegos Panamericanos. Lo cierto es que la rotación de ministros al interior del gabinete del gobierno Petro ha sido muy grande en 23 meses de gobierno, y lo otro es que todo parece indicar que el presidente considera que ya se agotó la etapa para negociar con los diferentes partidos representatividad dentro del gabinete y que de ahora en adelante lo que vamos a ver es probablemente
en los cambios que haga el presidente, petristas o al petrismo más radical representados en el gabinete. Eso es lo que tendremos seguramente con los cambios que se avecinan.